Vamos a hablar de economía ahora. Saludamos a nuestro invitado a través de videollamada. Está con nosotros Claudio Parés, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. Hola Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, muchas gracias. Preocupados, Claudio, por las diferentes consecuencias que deja esta crisis sanitaria. Una de ellas se da en la economía, con una proyección del Banco Central, de los expertos, de un retroceso en el PIB para este año 2020 de entre el 5,5 al 7,5%. ¿Qué tan reales son esas proyecciones bajo tu punto de vista, Claudio? La verdad es que a los economistas no nos gusta mucho jugar a los pitonizos. Hay algunos colegas a los que les gusta. A mí la verdad es que yo prefiero tratar de leer un poco más la realidad, porque cuando hay caídas de esta magnitud, en realidad, si la caída es de un 2%, de un 10%, de un 5%, de un 7%, es una caída muy importante, y en realidad el número exacto al que vamos a llegar no es tan relevante como el daño que podemos tener en distribución, por ejemplo. Nosotros estamos hoy día, yo veía recién los alcaldes pidiendo cuarentena y enfrentando una crisis que es una crisis real, la vamos a llamar de esa manera. La gente tiene que elegir entre salir de sus casas y arriesgar el contagio o quedarse y no tener dinero para funcionar, para trabajar. Entonces, lo que está pasando es que ya no podemos producir como producíamos antes, ya no tenemos la capacidad productiva, el trabajo no puede funcionar como funcionaba habitualmente. Entonces, la actividad económica tiene que cambiar su forma, tiene que cambiar la manera en que realizamos la actividad económica, y ese ajuste puede tomar mucho tiempo. Entonces, mientras no sepamos cuándo se acaba la pandemia, cómo vamos a salir, cuándo controlamos, cuándo aplanamos la curva finalmente, entonces es difícil plantear proyectos y es difícil plantear, mira, voy a hacer un negocio, voy a buscar trabajo o voy a hacer algo. La verdad es que necesitamos que la solución económica con la solución sanitaria vayan de la mano. En algún minuto, Claudio, pensamos que había que elegir entre ellas, y yo creo que son ampliamente complementarias. Dígame. Sí, o sea, para tener prudencia justamente hay que considerar el factor social. Sí o sí, alguna gente lo dice, pero claro, cuando se escuchaba esto hace un mes atrás, de inmediato venían las críticas de que se estaba privilegiando lo económico, pero hemos visto que lo social, lo económico también tiene que ver con la crisis. Entonces es muy lógico que la autoridad, cuando se reúne para decretar alguna medida restrictiva, piense mucho en esta arista, Claudio. Es que lo que pasa es que me da la impresión, y la verdad es que no me gusta declararme experto en ningún tema, salvo en los que sí soy experto, pero en este no lo soy. Tengo la impresión de que la disyuntiva entre controlar la pandemia o tomar acciones económicas y tomar acciones sanitarias no son sustitutas. Es decir, si yo declaro cuarentena, declarar una cuarentena requiere de medidas económicas reales importantes. Si yo voy a tener una familia, si yo quiero que las familias permanezcan en sus casas, todas las familias, necesito no solo darles dinero, sino que asegurarme que esas personas, que esas familias van a tener alimentos en sus casas. Que no se le van a cortar los servicios básicos, que van a tener pan, que van a tener, no sé, arroz, fideo y verduras en su casa para poder comer durante las 2, 3, 4 semanas que permanezcan en sus casas confinados. La pandemia nos agarró en una situación económica de alta informalidad, de alta vulnerabilidad. Entonces, el cambio que había que hacer en términos de las medidas económicas iba mucho más allá de las medidas financieras, de flexibilizar créditos para las pequeñas y medianas empresas, o proteger al trabajo independiente y otras cosas. Entonces,
hay muchas cosas que hacer desde lo económico para respaldar las medidas sanitarias. Claudio, y lo que tú has visto hasta ahora, ¿va en la línea de ese argumento, este paquete de medidas que ha anunciado el gobierno? Algunas ya se han empezado a implementar, estos bonos COVID, el ingreso familiar de emergencia, que luego de una polémica ahí en el Congreso se elevó el monto, la ayuda a las pymes, la entrega de canastas de alimentos, ¿o tú crees que es insuficiente y faltarían otro tipo de iniciativas? Mira, yo venía volviendo de mis estudios de economía el año 2008, 2009, cuando Chile se recuperaba de la crisis asiática, de la crisis subprime, perdón, me cambié de década. Después de la crisis subprime, me acuerdo que haber ido a una charla del ministro de Hacienda que enfrentó esa crisis, y él decía, mira, la verdad es que esta crisis era una crisis económica sin precedentes, no habíamos tenido una crisis financiera como esta desde la crisis del 29, y la verdad es que como no sabíamos qué hacer, hicimos todo lo que teníamos a mano. Todas las medidas económicas que podíamos hacer, las hicimos. Tratamos de bajar los impuestos, aumentar el gasto, el déficit se disparó, y resulta que uno mira las cifras económicas y de todas maneras hubo una caída en el empleo, hubo una caída en el PIB y un montón de cifras negativas durante esa crisis. Esta crisis, la crisis del COVID, por llamarla de alguna manera, porque a mí me parece que lo económico en este caso pasa a segundo plano, esta crisis es más grave que la crisis financiera, precisamente porque no es una crisis financiera, esta es una crisis real. Antes, en las crisis financieras, las máquinas seguían estando ahí, los trabajadores seguían teniendo sus manos y la capacidad de producir. Lo que había que recuperar era la confianza en que los créditos se iban a pagar, que los contratos se iban a cumplir. Ahora no podemos trabajar como trabajábamos antes y no podemos producir como producíamos antes. Entonces, la riqueza que podemos crear cambia de naturaleza. Estamos más limitados que antes. Entonces, las soluciones tienen que venir no solo del lado financiero, sino que del lado real. Entonces, todo lo que pueda hacer el gobierno, todo lo que pueda hacer el Banco Central, todo lo que puedan hacer las autoridades desde el punto de vista económico es bienvenido, pero insuficiente, porque de esta crisis no vamos a salir indemnes, va a haber pérdida económica y lo que tenemos que tratar de hacer es poner todo nuestro empeño y tratar de llevar a cabo todas las políticas que podamos soportar o pagar desde el punto de vista social para tratar de salir de la crisis. Entonces, sí, es insuficiente, pero ¿está bien? Sí, está bien. Necesitamos más. Claro, suma en vez de restar, obviamente. Exacto, todo suma. Y para combatir el desempleo, ¿cómo podemos atacar eso? Está la ley de protección al empleo, que claro, genera debate. Algunos la encuentran una buena ley porque permite que siga la relación laboral más allá de que se suspende la remuneración. Otros dicen que no, que podría haberse hecho algo más. Pero ¿cómo analizas el tema del desempleo que podría superar los 2 dígitos acá en Chile? El tema del desempleo viene de lo que estábamos hablando recién. La forma de trabajar, la forma de producir cambió drásticamente. Entonces necesitamos entender que las personas eventualmente necesitan producir algo desde su casa. La economía chilena se basa, o por lo menos la de la región, se basa mucho en la manufactura. Entonces, ¿cómo voy a manufacturar? ¿Cómo voy a telemanufacturar? Si mi trabajo es un trabajo manual, es un trabajo físico, no puedo reemplazarlo por teletrabajo. El problema es que si salgo a trabajar me arriesgo a enfermarme. Entonces, el tema del empleo en el sentido de gente que está físicamente realizando una labor y produciendo un bien, es muy difícil de recuperar mientras no se recupere mientras no pasemos esta etapa sanitaria, mientras no se aplane la curva, mientras no controlemos la cantidad de contagios, no vamos a poder recuperar el empleo. Entonces, por eso es importante
tomar medidas más drásticas sanitarias para lograr por fin aplanar la curva. Eso es súper importante. Si no, si me preguntan como economista, la mejor medida económica que podemos tomar es controlar la pandemia desde el punto de vista sanitario. Sin un control sanitario no vamos a superar la crisis económica. Sí, siempre se discute de dónde sacar los recursos y hemos escuchado iniciativas del impuesto a los ricos, por ejemplo, a algunos productos, el seguir pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional, endeudar, es decir, agrandar la deuda externa. Eso de endeudarse, ¿a ti te parece un camino razonable? Yo solía hacer la comparación cuando vino esto y cuando enseño respecto de la crisis subprime y hablábamos de las medidas que se tomaron financieramente desde Hacienda. Decía, mira, era la peor crisis económica en mucho tiempo y es como cuando en una familia alguien se enferma grave. La verdad es que la familia sale y se gasta todo, si es necesario hipotecar la casa, si es necesario vender el auto, salir a vender Kuchen, lo que sea, para conseguir recursos y pagar el tratamiento médico. Entonces se hace. Cuando uno está en crisis, cuando alguien está enfermo, uno lo hace. Después se verá cómo se paga. Ya. En esta pasada y ahora el ejemplo se transforma en más crítico porque es literal. Tenemos gente que está enferma, tenemos gente que está muriendo y ojo, que una de las cosas que no se habla mucho del COVID-19 es que desvía recursos. Entonces sí, estamos contando a la gente que se enferma de coronavirus, estamos contando a la gente que fallece por coronavirus, pero no contamos a aquellos que fallecen porque, no sé, tenían cáncer y resulta que la cama y el ventilador estaban ocupados por alguien que tenía coronavirus. Claudio, entonces esa persona estamos desviando muchos recursos y hay más problemas. Entonces, hoy día todas las fuentes de financiamiento son válidas y como decía antes, todas las que podamos pagar, ahí está la pega del ministro de Hacienda, en encontrar el punto razonable. Tampoco, sí, es cierto, no podemos hipotecar todo, pero hoy día el nivel de deuda de Chile y la tasa de interés, el nivel de riesgo país, están relativamente bajos y por lo tanto es razonable encontrar fuentes de financiamiento como el endeudamiento que podrían servirnos si mantenemos la responsabilidad fiscal que nos ha caracterizado en las últimas décadas. Claudio, brevemente para finalizar, yo sé que es un gran tema, pero en honor al tiempo, ¿y es bueno recurrir a los fondos de pensiones o tú crees que eso puede generar un daño a las personas a mediano o largo plazo del cual no se van a poder recuperar? Es una decisión difícil. Sin embargo, volvemos al tema inicial. Esta crisis nos pilló en una vulnerabilidad muy grande. El sistema de pensiones no es un sistema de protección social, en realidad es un sistema de ahorro. Entonces, sí, las personas, si necesitan ocupar sus ahorros, es razonable que lo utilicen. El problema está en que deberíamos encontrar una alternativa para reemplazar el uso de esos ahorros por un sistema de protección social. La gente en el apuro, hoy día mucha gente podría eventualmente retirar sus fondos de pensiones, pero como dice el dicho, eso es pan para hoy día y hambre para mañana. Bien. La gente puede utilizar sus fondos, pero resulta que cuando los necesite en el momento de la jubilación no los va a tener. Entonces se vuelve a poner sobre el tapete el tema del sistema y la red de protección social que tenemos en Chile, que es bastante débil. Ok, muchas gracias Claudio Párez, director del Departamento de Economía del FASEA Universidad de Concepción, economista. Gracias por conversar con TVU. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Buenas tardes. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.